Y bueno, pues ahí está la Superior de Música, ahí estudié. Son 8 años de carrera de licenciatura. Si estudias un día es como si no estudias 3 días, y si no estudias 2 días seguidos es como si no estudias una semana, y así. Cuando uno está tocando y el público reacciona a ese momento, pues es esa vibra que uno va sintiendo y como que se retroalimenta. Entonces me fui a España a especializarme con una profesora que de hecho había estudiado en el Conservatorio de Tchaikovsky en Moscú. Entonces el rigor era peor todavía. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Blua Talks, una Blua Talks muy especial, muy musical, llena de verdades, aunque hablaremos de mentiras y hablaremos de mucho, mucho más. Así que estamos muy felices por nuestra invitada. Yo soy Carlos Andrés Mendiola, les doy la bienvenida. Y yo soy Majo García. No olviden dejarnos sus likes, suscribirse y dejarnos todos sus comentarios. Queremos saber y conocerlos a través de ellos. ¿Nos vamos con nuestro invitado, Doc? Nos vamos con nuestro invitado, con nuestra invitada. Nitai, bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Nosotros también estamos contentísimos y cuéntanos, por favor, ¿qué haces profesionalmente hoy en día? Bueno, yo me dedico a tocar teclado, piano, en diferentes ámbitos de la música. O sea, que a veces voy como parte de algún grupo musical, o también me hablan para grabar algunas sesiones en algún estudio. Y también estoy trabajando, bueno, pues en un musical que se llama Mentiras el Musical. Que a lo mejor han escuchado por ahí, tiene unos cuantos años en la cartelera. Unos cuantos, 15 años de hecho lleva. Digo, no, yo no llevo los 15 años, apenas llevo un año, pero bueno, pues sí, ya es un rato ahí en el musical. Wow, pues ya nos contarás un poquito más de todo esto que has estado haciendo, proyectos en los que has participado y demás. Cuéntanos qué estudiaste tú y cómo decidiste estudiar eso. Pues bueno, yo estudié música clásica, piano, en la Superior de Música, que está por ahí por Río Churubusco, no sé si alguno de ustedes los ubica, pero pues es un lugar enorme que tienen como diferentes escuelas de artes, entonces tienen música, tienen pintura, tienen cine y muchas cosas. Y bueno, pues ahí está la Superior de Música, ahí estudié. Son 8 años de carrera de licenciatura. 8 años, esto es algo que pues, me suena a medicina. Sí, suena a medicina totalmente. Y son 3 años de preparación. Entonces es como una prepa de 3 años más la carrera de 8. ¿Y qué ves en esos 3 años? Sí, porque son 8 años. Sí, porque bueno, pero son los 8 años de carrera más los 3 años de preparación. O sea, sí es un rato. Wow. Pero bueno, al final uno se termina acostumbrando después de tantos años de estudio, y más o menos lo que uno ve es, antes de entrar a la carrera, es como prepararse de todos los elementos musicales y lenguaje musical, que es como si fuera tal cual, pues, no sé, otro lenguaje. Y entonces, para poder entrar a la licenciatura, como que sí piden cierto nivel musical, y por eso te exigen como esos 3 años de preparación. No forzosamente los tienes que hacer ahí, pero bueno, pues si ya vas a entrar a la carrera, tienes que saber todos los elementos necesarios para poder estudiar. ¿Y hacen un examen o algo así? Hacen un examen, sí, de hecho, depende más o menos cómo estén las cosas. A partir de pandemia fue complicado como, pues, todas las personas que aplicaban, porque son muchísimas. A veces son 200 personas aplicando y nada más hay 60 lugares y cosas así, entonces depende más o menos cómo esté, pero sí hay un examen difícil. Wow, miren. Oye, yo quiero saber más de todo este programa y estos 8 años y demás, pero ¿cómo decidiste que querías estudiar música? Bueno, yo creo que fue algo que se fue dando. Yo empecé a estudiar desde chiquita música. Y bueno, pues desde chiquita al final, pues como es un lenguaje que al final uno empieza a entender cómo hay que escuchar y eso, decidí como continuar, y ya cuando uno está en el camino, dices, pues sí me gusta y creo que me voy a dedicar a esto. Con todo y que la gente realmente, todavía sigue pasando, pero en ese momento te preguntan, ajá, pero ¿y a qué más te vas a dedicar? ¿Con qué lo compensas? Sí, porque, o sea, ¿cómo? ¿Te van a pagar por tocar el piano? Sí, quizás, sí. ¿no?
Sí, entonces cuando le dices a la gente de, bueno, ¿y tú qué estudiaste música? Y se quedan, sí, pero ¿y qué más? O sea, como esperando alguna otra carrera, pues ya nada más dices música. Solo estudié música. Solo estudié música. Literal, ¿cuándo tu primer instrumento fue el piano? Sí, de hecho, te puedes especializar y hay diferentes instrumentos o composición a lo que te puedes especializar y yo decidí piano. Pero bueno, pues siempre también me gustó el canto y esas cosas. Entonces, al final, sí, el piano es como mi instrumento principal, pero bueno, pues ahí por ahí canto. Ok. No me voy a atrever ahorita a cantar. No te lo vamos a pedir. No te vamos a pedir que nos hagas, pero no sería mala idea. Si tú gustas alguno de esos temas sencillos que se cantan en Mentiras, aquí nos lo podrías compartir, pero igual y mejor pueden ir a ver Mentiras sí. justamente al teatro. ¿Cómo descubres la música de niña? ¿Quién te lo acerca? ¿Cómo es esto primero? Bueno, pues tengo unos papás que son como bastante interactivos en ese sentido. Entonces, mi papá estudió, él es psicólogo, pero también estudió flauta transversa. Y como que desde ahí empezó la música y también mis abuelos por parte de mi mamá, pues han sido musicales. No que estudiaron eso, pero bueno, pues siempre estuvo como presente la música. Y pues ellos decidieron, bueno, a esta niña hay que darle esa oportunidad y así fue como empecé. Al principio igual y era un poco complicado porque hay que estudiar mucho y esta disciplina cuando uno está creciendo es complicada y pues lo que quieres es jugar o ir al cine y no hacer nada. Entonces como que sí había momentos en los que yo ya no quería estudiar música porque era o vas al cine o estudias y estudiar pues no sonaba tan padre. Claro. Pero bueno, al final vas entendiendo lo de la disciplina. ¿Qué implicaba esta disciplina para que lo visualicemos un poco más? Pues creo que sí es totalmente, así como dije, decidir ir al cine con tus amigos o salir a una fiesta o algo, pues el problema es que como uno tiene que practicar todo el tiempo, si no se te olvida. Y se te oxida por un día que no lo hiciste. Sí, en la música justo hay un dicho que si no estudias un día es como si no estudias 3 días y si no estudias 2 días seguidos es como si no estudias una semana y así, ¿no? Porque al final son como muchos elementos tanto físicos, auditivos, etcétera, que pues están ahí involucrados, que obviamente en ese momento yo no lo entendía y pues para mí era, yo quiero salir, quiero... Claro, como paseo, todo ¿no? niño Sí. joven. Sí, exacto. Sí, porque suena un poco, si hago como un paralelismo, como los atletas. Sí, ¿no? De justo. tu entrenamiento y tienes que estar ahí todos los días, cierto número de horas y practicarlo y demás, que a veces como que no lo pensamos, ¿no? Porque ahorita que te escuchaba un poco de, era yo una niña y demás, me sonaba que a lo mejor a muchos nos tocó, en muchas familias se usaba, no sé si se sigue usando, pero era el niño o la niña tiene que tocar un instrumento y entonces tenías tu clase en la tarde y a mí me tocó también el piano, ¿no? Y entonces era... vas a tu clasecita y demás. Mira, Majo, también, aquí a los tres. Claro, ya de ahí a llevarlo a algo más profesional, pues es otra historia. Sí, eso, justo lo que acabas de decir, creo que se relaciona muchísimo. Sí, es como ser un atleta. Al final, pues tienes un número de horas específico que tienes que irte acostumbrando, porque también, como dices, te oxidas. Y bueno, pues hay que seguir haciéndolo. Entonces, creo que llega un momento en el que cuando estás chico, lo que tienes que hacer pues es eso, ¿no? Como practicar. Pero ya una vez terminando como ese momento, no quiere decir que ya no lo vuelvas a hacer, pero ahora sí agradezco haber estudiado todas esas horas, porque ahora no necesito practicar tantas horas, sino con pocas horas, porque uno ya no tiene tiempo para estudiar y esas cosas. Con pocas horas tienes que resolver lo que antes pues igual y te tardabas un poco más. Y como que te empiezas a ser más eficiente aunque no tengas ese número de horas para practicar. Entonces como que algo de habilidad y de práctica y todo se queda en el cuerpo, que ahora yo agradezco haber tenido como esa disciplina. Claro. O sea, como estas horas de vuelo, estas tablas que adquieres que te permiten, pues sí, el cuerpo se acuerda, tiene memoria. Memoria muscular. Claro, y lo resuelves más fácilmente. Sí. Yo quiero saber cómo hacías para coordinar tus horarios. ¿Tenías estas horas de estudio que implica mucho sacrificio? O sea, la verdad, si es como niño, era lo primero que querías, es ver a la ventana a tus amigos y salir corriendo con ellos. Sí, ¿Cómo le hacías para regularlo?
¿qué te hacía de ser tu mamá o con qué te ayudaba tu mamá para que te quisieras O quedar? a lo mejor no le ayudaba, no sabemos. No te motivaban, no sabemos si te No, motivaban. sí. Ahorita Sí, van a salir todos los sí, ¿no? trapitos Todos aquí. los trapitos. No, la verdad es que, o sea, mis padres siempre me apoyaron en todo, ¿no? O sea, no era que no sales hasta, no, pero sí había como ciertos límites. Y sí, la verdad, la parte de la organización de horarios y todo eso sí era como un poco complicado. O sea, sí había que tener organización porque si no, esto no podía seguir. Escuela, tarea, piano, amigos. Sí, sí, sí. Creo que, o sea, yo de niña no recuerdo haber sufrido esta organización hasta la prepa. En la prepa sí me costó trabajo. En la prepa a mí se me juntó el último año de prepa con el primer año de licenciatura de la música. Entonces fue un año como muy pesado en ese sentido porque ya eran materias de licenciatura en la tarde y en la mañana la prepa, entonces estaba así dividida. Pero se logró, aquí estoy. Se puede. Sobrevivió, ahorita nos va a contar cómo le hizo para sobrevivir. Sí. Oye, Vero, ¿y para ti en qué o en qué elementos está como este disfrute de la música? Me voy a explicar un poco más. En el tocar el instrumento per se, a lo mejor estás tú solita, o en tocar este instrumento y que el público reaccione, ¿cómo es esta parte para ti? Ok. Justo el otro día estaba pensando en ese ciclo. Hace poco empecé a tocar en un proyecto independiente y yo tenía que empezar a estudiar las canciones. Y el proceso de empezar a estudiar es horrible. De una vez se los digo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, como que estás muy a gusto viendo Netflix y de pronto dices, ¡ay, no, tengo que hacerlo! ¿no? Como todo inicio. Exacto, como todo inicio, ese creo que es el peor paso. Pero lo que sí siento es que una vez que ya paso como ese momento de letargo, de terror, empiezo a estudiar y todo, y mi cerebro es como si se pudiera concentrar 100% y pudiera como aislar todo lo demás. Entonces como que es tal como concentración que rápido uno empieza a hacerlo como más ameno. Entonces creo que la parte del estudio está muy bien. Otra cosa que amo de ese ciclo es las presentaciones, o sea, el poder presentarse en vivo, la verdad es que es como una adrenalina que no sé cómo, o sea, si tuviera como alguna otra cosa con qué compararlo, pero lo que uno siente es que cuando uno está tocando y el público reacciona a ese momento, pues es esa vibra que uno va sintiendo y como que se retroalimenta. Entonces eso la verdad es increíble. Pero es un ciclo, o sea, es otra vez de, uy, tengo que estudiar porque si no, cuando uno se presente, pues hay que hacerlo bien, ¿no? Y te quieres sentir bien. Entonces, volvemos al mismo ciclo siempre. Claro, Sí. y tener esta conexión y ver que la gente Sí. reaccione y que sí consigues, pues con esta música, tocar ciertas fibras, despertar Conmover. ciertas emociones, conmover, hacerlos recordar algo. Sí, 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 eso está increíble. Creo que, o sea, lo que más me gusta de todo ese ciclo que acabo de contar es eso, poder tener como esta retroalimentación de vibras, así de experiencias, en lo que uno está en el escenario y cómo la gente va reaccionando, cómo va haciendo todo. Hay de todo, te puede pasar también un público muy difícil, que también es complicado, pero de hecho justo ayer fui a tocar a un lugar que se llama Tecámac y un público pesado, muy pesado, y hace mucho que no sentía como esta vibra pesada y justo una amiga me decía, ¿cómo te das cuenta en el escenario pues cuando la vibra es pesada? Y yo, pues no sé, nada más sientes unas miradas así como, a ver esta que va a tocar, ¿no? Así como, es una sensación extraña, pero el chiste es como tratar de ir también ganándose al público. Pero bueno, pues sí, es un... Pero es que hay público que coopera más o Sí. coopera menos, ¿no? Sí, sí, Si han sí. tenido oportunidad de ver de repente un mismo concierto, una misma obra Sí. de teatro, de repente están los chistes o está la música, y si el público se ríe rápido, empieza a tararear, como pasa en Mentiras, que es algo que a mí me gusta mucho, pues tienes un público que coopera. Y Sí. hay otras veces que vas a ver la misma obra y ahí están los No. chistes y los chistes pasan por aquí enfrente y nadie se ríe y entonces dices, ese es un público difícil, Sí. ¿no? Entonces para así lograr lo que pasa en Mentiras, que a mí me encanta, termina la obra y el último set de canciones, todos estamos parados y estamos cantando, no sé qué, pero lo consigue la obra y
claro, el público tiene que entrar en esas dinámicas y cooperar. Sí, tienes toda la razón. De hecho, o sea, por ejemplo, con la obra, que todo el tiempo pues, son las mismas canciones para nosotros, es muy fácil sentir el público. Hay público que, por ejemplo, se acaba una canción y ya está aplaudiendo. Hay público que no aplaude, o sea, de verdad te puede tocar un día que... Imagínense qué difícil para... Sí, así que hice mal. Sí, porque es tu retroalimentación. Claro. Sí, hay público que no aplaude, pero ya uno como que no se siente mal. Al final como que terminas también entendiendo que puede ser un día difícil también para el público, ¿no? No sé, la lluvia, los baches, el tráfico, lo que sea. Entonces, pero sí pasa, o sea, hay público que no aplaude después de una canción, o hay público que, por ejemplo, no se levanta al final, porque... ¿no? Ay, qué aguados. Sí, Además, qué luego, si ya se levantaron los de adelante, pues ni modo que no te levantes, ya no vas a ver nada. Sí, pero hay de todo, hay de todo. Los de al lado están levantados, los al otro lado, Órale. ¿no? Sí, ves de todo. Ay, vayan cooperativos a verla. Todas las obras. Vayan. Yo quisiera saber cómo llega a ti este primer proyecto musical, para el que te tienes que sentar a estudiar, dónde se iba a presentar, cómo llegó a ti. Bueno, desde eso sí algo que tiene, por ejemplo, la escuela donde estudié es que desde chiquitos te ponen a hacer conciertos. O sea, desde chiquito tú tienes así una mirroña, tú tienes que llegar y presentarte. Y creo que esa práctica pues te va ayudando. Y cuando yo empecé ya 100% a pues dedicarme a eso, de que me gustaba, fue un grupo de tangos, de hecho. Yo no tenía la menor idea de cómo tocar tangos, pero así, nada. Pero dije, bueno, pues si no lo hago, no, o sea, nunca voy a saber. Entonces me puse a escuchar un montón de música, me puse a estudiar un montón como para entender qué había que hacer. Y empecé con el grupo de tangos, y en el grupo de tangos, pues al final había que estudiar, había que hacer todo eso para, pues, presentarse. Y creo que estuvo padre porque al final empezamos a hacer como varias giras, nos fuimos a un festival a Francia, haciendo como, era una mezcla entre tango con música mexicana, entonces era bastante, o sea, como bien aceptado por el público, por ejemplo, extranjero, entonces la gente estaba muy emocionada y así, entonces eso me empezó a dar como más confianza y de ahí ya, sí dije, esto es lo mío, creo que me gusta. ¿Te daba nervios la primera vez que te tocó pues ahora Nitai se va a presentar aquí? Sí, ¿Cómo o sea, lo manejas? Me siguen dando nervios, o sea, los nervios siempre van a seguir. Pero hay nervios que, por ejemplo, uno sabe cuando son los nervios de que no estudiaste lo suficiente y igual no te sientes muy seguro. Pero de todos modos, con todo y eso, antes del concierto o de cualquier presentación, como que dices, ay, ya. O sea, lo que está, y lo que no, y resuelvo. Claro. Porque si haces que como que tu mente juegue contigo, no te puede, o sea, no hay manera de que tú puedas sobrepasar eso. Y estando en un escenario, si no lo logras sobrepasar, creo que es lo peor. O sea, ahí sí diría, ojalá a nadie le pase. Pero si te pasa, creo que sí son de esos momentos como cuando, no sé, un atleta se cae, no sé, haciendo algo. Es un poco algo así. Entonces, como que sí tienes que manejar muy bien tu mente para poder decir, ok, esto lo puedo hacer, no importa qué pase. Porque si dejas que tu mente empiece así como a jugar contigo, está difícil. Me estás recordando, por cierto, hace un rato que hablábamos de atletas, al documental de Simone Biles, porque justo hablaba de eso y hablaba de algo rarísimo que no sé si les pasa a los músicos, pero ella decía, hay una terminología, hay un momento en el que los atletas no pueden hacer esta conexión entre su mente y su cuerpo. Sí. Y entonces imagínense una gimnasta como es Simone Biles y su mente manda una señal a su cuerpo de hacer ciertas y su cuerpo no está reaccionando por completo, claro. ¿No? Entonces, qué complicado. Sí, eso también puede pasar, por ejemplo, con los nervios, cuando uno está tocando, pues estás tocando y todo, y a veces puede ser que con los nervios pues empieces a temblar. Y si empiezas a temblar, pues tienes que controlarlo porque al final pues es parte de lo que tú estás haciendo. Entonces sí es verdad que tienes que saber cómo medio controlar tu cuerpo, aunque a veces no se puede. Y fluir, creo que ya cuando estás, me imagino, en el escenario y ya empiezas como que igual y sigues ese nerviosito, pero va disminuyendo y lo vas disfrutando de otra manera. Sí, totalmente. Cuéntanos más, ¿cómo es estudiar en la Superior de Música? ¿Cuál es la dinámica? ¿Por qué son tantos años? Ay, no sé por qué. Yo creo que tantos años sí entiendo por qué.
porque hay que prepararse, como lo que decíamos, como un atleta, pero deberían de reducir el número de... Una sugerencia aquí. 8 es muy largo para una licenciatura. ¿Qué aprendes? Porque yo digo, bueno, ¿cuáles son las materias que van a ver en estos 8 años? Claro, pues, a ver, hay como 2 estilos de música a la que te puedes, digamos, especializar. O sea, tú te especializas en un instrumento y además en un tipo de música. Entonces tú puedes decidir si quieres música clásica, que aborda todo desde 1600, 1500, 1400, así. Todo, o sea, aprendes historia de la música, los estilos. Sí, todo, hasta actualmente. Y está, por otro lado, jazz. Y ahí jazz es como más contemporáneo, música popular, pero sobre todo pues le llaman armonía, o sea, cosas teóricas que al final pues se maneja más ya en la música actual. Okay. Entonces está como dividido en esas 2 vertientes y pues tú decides que yo decidí clásico, aunque yo terminé harta de la música clásica, 100%. Creo que esta rigidez de la que tanto estamos platicando, llegó un momento en el que yo ya no podía más. Y, o sea, sí terminé y todo, y de hecho me fui a hacer un diplomado, especialización, etcétera. Pero después de eso dije, es que no, esto no es lo mío. O sea, no me gusta. Cerré el piano por 1 año y dije, no quiero saber nada. ¿Qué hiciste ese año? Ese año, bueno, yo estaba viviendo fuera y cuando regresé sí intenté seguir, o sea, como tocando y todo, pero no me gustó. Entonces decidí cerrar el piano y decidí hacer otras cosas de la música, docencia, parte de marketing, otras cosas completamente que no tuviera que tocar. Y después de ese momento, como que sí vi que mi vida no era tan feliz, o sea, sí dije, bueno, creo que algo de mí... Me hace falta. Me hace falta, Me hace falta música. Sí, sí, y entonces cuando vi que era pues tocar, lo chistoso fue que me empecé a acercar con unos amigos que tocaban jazz y ellos me empezaron como a jalar al jazz. Y fue así como dije, bueno, pues igual y lo intento, yo no sé improvisar mucho, porque pues eso en la música clásica como que es así de qué está pasando. El error es lo peor que puede pasar y así. Entonces en el jazz como que las cosas se empiezan a relajar un poco más y dije, bueno, creo que sí podría intentarlo. Y me acordé de esa vez que pues había tocado tangos y así, y dije, bueno, pues voy a empezar. Entonces con los amigos tocando y así, empecé a tocar en una orquesta de jazz de un contrabajista que se llama Charles Mingus, que la música está complicada, la verdad. Pero pues al final los dedos se mueven, porque hay esa memoria muscular. Ese entrenamiento, el que nos hablabas, pues se pudo adaptar a otro tipo de música. Sí, hay ese entrenamiento que al final decían, pues es que tú tocas un buen, o sea, no entiendo por qué no puedes improvisar o no puedes tocar esta música si lo que has hecho toda tu vida es tocar piano. Pero es ese como momento en el que tu mente como que se nubla y dices, no, esto no lo puedo tocar porque no sé cómo, no sé nada. Me sentía como niña de 3 años de cómo le voy a hacer. Sí. Pero yo quiero entender un poco mejor esta parte, porque la música clásica tienes una partitura y te da la dirección y es como, tú de aquí no te sales y lo tocas exactamente como está así. Y ahorita que nos hablas de improvisación, a mí improvisación me suena, pues, como se dice popularmente, China libre y tú haz lo que quieras o cómo funciona. Sí, o sea, sí hay ciertas reglas, ya después pues empiezas a entender que sí hay ciertas reglas y todo, pero para ir entendiendo esas reglas pues también te tienes que ir como dando confianza para poder hacerlo. Entonces, como yo venía de una cosa tan estricta, tan así como rígida, pues yo lo que necesitaba era quitarme eso para poder empezar. Yo empecé como China libre, así. Exacto. Sí, es que pensaba un poco como lo que dicen los actores que se convierten en conductores y dicen, es que como actor yo tengo un personaje y no soy yo, soy el personaje. Pero como conductor, aunque tenga un prompter que me va diciendo qué tengo que ir mencionando y demás, pero tengo que ser yo. Claro. Y no me puedo resguardar en un personaje, ¿no? Aquí creo que también es un poco como encontrar esa personalidad y fluir en algo que no es tan rígido. Sí, exacto. Sí, es como tratar de, o sea, al final sigue siendo música, pero el chiste es como entender ahora por dónde abordarlo y que no sea como esta cajita en la que estuviste tantos años, porque además son muchos años. Y entonces
quitarte de esa caja cuesta trabajo. Todavía me cuesta trabajo, pero ya cada vez menos, un poco menos. ¿Qué crees que ha sido clave para lograrlo? Yo creo que la experiencia de empezar a tocar con los amigos y lanzarse así de, bueno, pues no sé, pero voy. Y también las oportunidades que se han ido dando, como por ejemplo tocando con música popular, empecé a tocar pop, rock, o sea, lo que fuera que no fuera música clásica. No la odio, obviamente no, pero sí me empecé a alejar mucho como de todo el ambiente también, porque el ambiente es muy pesado. Y al final como que ya dije, creo que esto, empezar a intentar otros estilos, me ayudaron a darme como esas tablas. Yo quisiera retomar un poco lo que decías de los nervios en el escenario, de no saber cómo va a estar el público. ¿Tú tienes algún ritual que hagas antes de entrar al escenario y presentarte? No, ahora que lo dices, creo que no. Que mira que hay mucha gente que es muy de rituales. Sí, estoy pensando. O sea, puede ser que tenga uno y no me he dado cuenta. Voy a poner atención. ¿No haces nada especial de prepararte de una manera o poner tus cositas de una forma o respirar de alguna manera? O la noche antes. Ya le estamos aquí haciendo el así psicoanálisis del así. ritual de Vero. Bueno, o sea, lo que sí hacemos, por ejemplo, si toco con un grupo o algo, pues sí nos reunimos antes de salir y como de, bueno, tratemos de disfrutarlo, etcétera. Sí hacemos como una especie de ritual en ese sentido. Pero también depende con quién toques, porque puede ser que, pues, o sea, no conoces a nadie y simplemente vas, te presentas. Al final es como, bueno, sí, hola, mucho gusto, pero pues cada quien por su lado. Entonces depende como el tipo de grupo o banda o teatro o lo que sea que te vayas a presentar. Pero, por ejemplo, para el teatro musical, no. Llego, me siento. Y haces lo que tienes que hacer. Hago lo que tengo que hacer. Cuéntanos qué pasa, ya nos contaste un poquito de cómo empiezan a hacer estas experiencias para tocar y para ir agarrando horas de vuelo. Una vez que egresas de la superior de música, ¿qué pasa contigo, con tu carrera? ¿Cómo empiezas a buscar estas oportunidades? Bueno, pues yo termino y como que ahí te dan una pastillita en la que te dicen, es que de aquí tú te tienes que especializar y ser la mejor pianista del mundo. Como que es una pastillita que te meten en el cerebro, que creo que está muy mal, porque al final no, o sea, no existe, eso no existe. Que además suena algo muy competitivo. Sí, totalmente. Y lo hacen en todas las artes. O sea, Sí. en la danza, creo que Tienes es algo que muy ser de la pauta de primera artes. bailarina. Sí. Sí, y eso, o sea, la verdad es que eso es parte de las cosas que tenemos que ir cambiando todos, porque pues no existe y siempre va a haber el chino o la china que toque 5,000 veces mejor que tú cuando tiene 3 años, o sea, siempre. Yo me la pasaba viendo videos de YouTube. Hay miles. Como para que, no sé, eso no ayuda, no lo vean nunca. Pero bueno, entonces como que con esta pastillita que te meten en el cerebro, yo dije, bueno, pues claro, tengo que especializarme, ¿no? Todavía más. Entonces me fui a España a especializarme con una profesora que de hecho había estudiado en el Conservatorio de Tchaikovsky en Moscú. Entonces el rigor era peor todavía. Era una cosa como muy fuerte, yo sentía que estaba en un internado, literal. Como militar. Como militar, así, militar, de estudiar. Nunca en mi vida había estudiado 12 horas al día, y si era de estudiar 12 horas al día. Creo que, o sea, me llevó a un límite que dije, wow, yo nunca hubiera pensado que yo podía ser capaz de hacer eso. Pero después de un rato dije, ok, muchas gracias, yo no soy capaz de hacer eso y más. Estuvo interesante el experimento. ¿Qué dijiste? O sea, sí pude aguantar las 12 horas, pero realmente no quiero estar aquí 12 horas. Sí, después de unos meses sí dije, ok, esto no es lo mío. Porque además, por ejemplo, ella sí tenía un ritual antes de presentarse a un concierto. Y el ritual era súper rígido, o sea, rígido en el sentido de que te tenías que bañar súper temprano, porque si no, ideas, ¿no? Como que los músculos que tú habías estado preparando durante mucho tiempo, con el agua caliente se relajaban y entonces era probable que pues eso no te ayudara. Sí, estaban muy flojitas las manos, digamos. O sea, ideas, ¿no? Entonces, ese era el primer ritual, o sea, levantarse muy temprano si te querías bañar, si no, no te bañabas, ¿no? Despiértate tarde. Sí.
Y después, o sea, como que ella no te hablaba para nada, como para que no te desconcentraras. Era raro. Órale. Entonces, no te hablaba para nada. Lo que sí es que terminaba el concierto y ya era así de, ¿qué quieres? ¿Una cerveza? Algo como para relajar. O sea, pero todo el ritual antes de tocar sí era así fuera de este mundo. ¡Qué presión! Una presión así total. Y después de eso dije, ok, esto no me gusta. Y empecé a ver que la música no era nada más tocar, sino que había como muchas otras áreas en las que uno podía estar pues interesado, como música, o sea, periodismo en la música, danza y música, teatro, música. Entonces vi una maestría que tenía como todos esos elementos, que sí la música era principal, pero pues era bastante multidisciplinario en ese sentido. Entonces decidí mejor irme por una maestría en eso. ¿Cómo se llamó tu maestría? ¿Dónde la estudiaste? Literalmente se llamó Música como Arte Interdisciplinar. Ok. Y entonces te daban así tal cual, periodismo, danza, teatro, ópera, había de todo. Cine, de todo. O sea, como bastante completo. Y eso como que me abrió campos que la verdad es que durante muchos años había estado como tan especializada en ciertas cosas. En solo ser ejecutante. Ajá, que dije, ok, si hay un mundo en esto y esto me gusta. Y esto sí me gustaría como ir pues viendo qué es lo que me gusta de todo eso. No se puede todo. Pero pues sí vi que, por ejemplo, teatro, música, ópera, pues me gusta. Y entonces empecé a ver de qué se trataba. Me empecé a dar cuenta que pues también tocando para bailarines estaba también muy bien. Podía seguir ejecutando, pero pues empezabas a entender otras cosas. En el cine, también música para cine, empiezas a ver que, bueno, pues hay composiciones para cine, cómo, etcétera. Entonces, como que ya el mundo ya fue completamente diferente para mí y de ahí ya empecé a ver otras cosas de la música, no nada más como ejecutante. ¿A dónde te llevó esa maestría profesionalmente? Bueno, de ahí seguí con la pastillita que me... Todavía te quitó un poco, te tomó un poco de tiempo decirle adiós a la pastillita. Sí, todavía seguí con la pastillita, entonces decidí continuar con el doctorado, que fue lo más difícil que he hecho yo creo que toda mi vida. Bienvenida al club. Bueno, no sé si fue lo más difícil, pero ¿en qué fue tu doctorado? El doctorado fue en música contemporánea, o sea, el intérprete en música contemporánea, pero creo que, o sea, bueno, me empezó a gustar mucho como la parte filosófica de la música, la estética y la investigación y todo, entonces me creé un mundo de, wow, esto me gusta, pero también siento que fue como muy pesado porque yo ya me regresé a México, empecé a trabajar, empecé a dar clases, empecé a tocar, empecé a seguir con el doctorado y así dije, ok, creo que no puedo hacer todo. Sí. Y el doctorado la verdad es que sí exige mucho tiempo. Entonces creo que desde ahí me salió como una cana, que la recuerdo. Aquí está presente. Que todavía por acá vive. Y, o sea, sí fue un proceso muy difícil de como tratar de terminarlo. Lo terminé, porque la pastillita obviamente ahí está, ¿no? No lo podía dejar, ¿no? Porque si no, ¿qué No, además ¿qué los iba a posgrados hacer, sirven no? cuando los acabas. Si no, Sí, te dicen, sí, pues sí. no ha acabado usted, vaya y termine y luego me lo presume. Sí. Digo, pero siempre puede ser de no quiero y lo dejo claro. y adiós, ¿no? Se vale, sí. Se vale. Pero la pastillita que me dejaron desde muy chica, no podía. Lo que empiezas, acabas. Sí. Entonces lo acabé, pero ahí fue un poco como el piano. Cerré los libros y dije, no quiero leer, ya, nunca más en la vida. De hecho, hasta el momento cuando me dicen, ay, ¿qué crees? Igual voy a estudiar el doctorado, mi reacción es, no lo hagas o piénsalo bien. Sí, quiérete un poquito. No, pero fíjate que es muy importante lo que dice Vero, porque luego la gente piensa que haces un doctorado como por convivir, como en esta sensación de, ay, como que la gente tiene doctorados y es el próximo paso, pero tendrías que hacer un doctorado porque realmente quieres especializarte en esa área, porque te interesa la investigación, porque en términos reales un doctorado no tiene utilidad práctica a menos que te dediques a la academia o a la investigación. De acuerdo. Entonces, ese es el consejo de Vero, porque yo siempre que alguien me dice igual, voy a hacer un doctorado, digo, ¿realmente te va a servir? Digo, si te gusta mucho estudiar y tienes ganas y tienes el dinero y el tiempo, porque no va a ser fácil, pues adelante. Si no, usa tu tiempo, tu dinero y demás en otras actividades. Sí, yo lo hubiera, o sea, sí siento que fue unos años de mi vida que como que perdí,
O sea, en ese sentido, porque igual, ¿no? Otra vez, un montón de estudio, no salir, o sea, como recordar esa infancia, pues como que regresó a mí en el doctorado, que no me gustó. Pero bueno, pues ya se logró, se terminó. Pero es la doctora Anita. Y ya soy la doctora, pero, o sea, sí me gustó en cierto momento, pero pues ya hubo otro momento en el que lo sufría más de que me gustara, pero lo terminé. Muy bien. ¡Qué fuerza de voluntad! Sí, eso creo que es la música. No hay de otra. Es disciplina. Sí, es disciplina. Al final, pues, o sea, como que estás acostumbrado a hacer esto y ya estás así en el tren de que te tienes que terminar, pues terminas, pase lo que pase. Y bueno, pues terminé el doctorado y bueno, pues sí, ya empecé a leer libros, no crean, o sea, sí, ya una novela Solo por fue un ahí. momentito. Fue un momento. Pero ya de ahí empecé 100% la música otra vez, ¿no? O sea, como que sí me llamaba otra vez, de empezar a tocar. Empecé a tocar formé una banda de música como rock, pop, indie. Y eso creo que ha sido como de los momentos más lindos que me ha dado la música, porque pues banda independiente, que se va abriendo paso y todo, pero pues todo el proceso de abrirse camino, empezar a componer, ensayar y crear como hermanos, ¿no? O sea, porque al final éramos 4 en la banda, nos empezamos a dar cuenta que éramos hermanos, que hacíamos música juntos y que podíamos ir y tocar y la pasábamos bien. Entonces creo que esos son de los regalos más bonitos después del doctorado que llegó. Y de ahí, bueno, pues ya empecé a tocar con más personas y más bandas y así, y ahora ya estoy muy contenta. Qué bueno, ¿Sigues qué teniendo bueno. esta banda? Pues, eso está complicado. La banda sigue, pero a partir de la pandemia, o sea, íbamos muy bien, de hecho, pero a partir de la pandemia, pues eso, ¿no? O sea, la música fue uno de los elementos que más como que sufrieron Sí. porque no había forma. Sí nos ayudó, por ejemplo, a que cada quien compusiera desde casa, cada quien se grababa desde casa, y eso estuvo muy bien porque empezamos a generar música pues desde cada quien en su casa. Entonces había, por ejemplo, canciones que alguien creaba como algo, se lo mandaba al otro, el otro hacía algo, el otro se lo mandaba al otro, y hasta el final escuchábamos cómo había quedado la canción. ¡Qué divertido! Que eso Como estaba padre. relevos, Sí. digamos. O sea, tú no sabías qué había hecho el otro hasta después de que se había pasado entre uno y otro. Entonces, eso creo que estuvo padre porque no habíamos ensayado de esa manera, no había pasado eso. Y después de eso, bueno, pues cada quien uno se fue a trabajar a cruceros, otro se fue a vivir a San Miguel y así, y eso ya está más complicado. Entonces, la banda está en stand-by, por no decir que igual y ya desapareció. Porque no quieres que desaparezca. Igual, sí. Sí, pero puede ser que ya no sobreviva. Pero ¿hay algo que podamos escuchar mientras de la banda? Sí, la banda se llama Dauma y las canciones están en plataformas digitales y ahí pueden encontrar todo, tenemos videoclips y todo está. ¡Ay, está qué bien! padre. Sí, sí, ¿Qué? ¿Y tú ahí tocas piano, cantas las dos? Ahí toco piano, teclado y hago coros. De hecho, o sea, somos 4. Está la cantante principal, que también toca guitarra, y los otros 3, que somos, o sea, bajista, también hace coros, el baterista también hace coros, y yo, que también hago coros. Era una banda bastante completa. Bueno, hace poco salió una oportunidad, que a ver si se da, pero nos comparaban mucho con una banda que se llamaba Santa Sabina, Claro. aquí en México, como que traía este rollo así medio rock, progre, diferente. Entonces, hace poco igual nos llamaron a ver si queríamos entrar como para hacerle un tributo a esta banda. Entonces, pues puede ser que se reúna. Estén pendientes ahí en las redes, por favor. Sí, sí, sí. Son esas oportunidades que luego llegan y a ver qué pasa. Estaría cool. Sí. Muy, muy cool. Pero algo que no hemos mencionado tanto, pero me gustaría que nos contaras tu perspectiva. ¿Cuáles son los retos para las mujeres en la industria de la música? Uy, yo creo que sí está difícil. ¿Por qué? Bueno, siempre, de hecho, justo el viernes que me tocó tocar en una parte así, en un parque,
Y me di cuenta que todavía no hemos podido superar esto de que la mujer, cuando le pides algo a un ingeniero, se te queda viendo como con cara de que no sabes lo que estás diciendo. Entonces, sí es una lucha un poco complicada. A veces no nos damos cuenta porque es algo que, pues, como que se ha vivido tanto que a veces no lo notas, pero cada vez empieza a notar que sí hay ciertos cambios, pero vas así como a contracorriente. Entonces, pues, no sé exactamente qué decir de complicado porque hay un montón de cosas, pero yo creo que ahora hay más oportunidades para que tanto bandas que nada más quieren mujeres, nada más se haga una banda de mujeres, como igual y que sea mixto, pero pues ya no pasa nada si también entras a la banda. Creo que esas cosas empiezan a cambiar un poco. Y eso en cuestión como de ejecutante. De todos modos, o sea, en las escuelas, por ejemplo, yo también doy clases en la Superior de Música, mi alma mater, y yo estoy dando clases de piano para compositores. Y lo extraño es que casi todos son hombres en piano para compositores. Entonces, tampoco es que haya todavía tanta apertura o tanta, no sé si es apertura o tanta facilidad para que las mujeres empiecen a estudiar ese tipo no sé, de carrera, ¿no? No quiere decir que no haya, sí hay, pero pues sí ves diferencias. Es como ingeniería a veces, ¿no? Que ves más hombres que mujeres. Lo mismo pasa aquí. Qué curioso, ¿no? Porque a veces pensaríamos que las artes son más femeninas porque son sensibles y las ingenierías son más masculinas porque son como más de los números y claro. Todo esto racional y nos damos cuenta que no necesariamente es así, ¿no? Que sí, también no. O sea, sí hay, por ejemplo, canto, casi siempre es como que más hay femenino. más femenino, sí. Pero piano, o sea, bueno, un montón más, no, sí es raro. ¿Cómo se vive de la música? Creo que es así. Si yo fuera papá, y me imagino que muchos papás, siempre con lo artístico y con ciertas carreras en particular, están pero ¿cómo le vas a hacer para tener trabajo para vivir de ello? ¿Qué nos contarías tú de esa parte? De esa parte, yo digo que hay un montón de ramas en las que uno puede vivir de la música. Uno puede ser compositor, uno puede ser productor, uno puede ser ejecutante, uno puede ser docente, investigador. O sea, al final siento que hay un montón de ramas que, bueno, si quieres, por ejemplo, dedicarte más a la parte de negocios también, que a veces no vemos y creo que es un poco como que, por ejemplo, en la escuela en donde yo estudié no hay tanta perspectiva tan amplia, pero creo que ahora se empieza a ver que esas ramas te dan para vivir. Si no, no estaría aquí, ¿no? Claro, Estaría se en el puede puente. vivir de la... Pero es que se puede vivir de la música y no es como... Hay gente que se imagina que si tú eres músico, tu trabajo va a ser tocar en un restaurante o tocar en una placita y se acabó, ¿no? Y no piensan que hay todo un espectro mucho más amplio, ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, tú al principio mencionabas algo de marketing con la música. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿En qué sentido? ¿De qué va? ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? Bueno, es otro mundo, ¿no? Pero siento que es más como desde la parte de ver a la música en este sentido como este producto, cómo le vamos a hacer para que suene en diferentes lados, se pueda escuchar, comer, vivir, etcétera, ¿no? Y más ahorita que estamos, por ejemplo, pues acostumbrados a escuchar música casi todo el tiempo, pues justo saber cómo hacerle para que, o qué conductos se pueden buscar para que la gente pueda tener como esta experiencia. Obviamente depende del estilo de música, depende también de qué país, o sea, como que hay un montón de cosas, pero siento que ese producto es cómo le voy a hacer para dárselo de comer a la gente, ¿no? Y eso creo que está padre, porque al final si no, pues todo esto que tú estuviste armando, que estuviste componiendo, que estuviste haciendo, pues se puede quedar en una burbuja y nunca salir de esa burbuja. Y a veces no nos damos cuenta que es muy importante pues también tener como todo, como pulpo, ¿no? Tener Claro. estas ramas para poder sacarlo.
Creo que eso se nos olvida y más, por ejemplo, como cuando somos músicos ejecutantes, nos sentimos como en un pedestal de que aquí estoy y pues van a venir a buscarme no sé quién. Y resulta que no, o sea, sí hay que tocar puertas, hay que buscar cómo. Ahora creo que es mucho más sencillo en el sentido de que tenemos las redes sociales y las redes sociales ayudan un montón para poder crear este marketing así al 100%, ¿no? O sea, está claro, por ejemplo, que hay canciones en TikTok que nunca en mi vida hubiera pensado que las iba a escuchar. Por ejemplo, la de Pedro, 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 ¿no? Claro. Que, o sea, no es una canción actual, no sé si sepan, pero al final es una canción italiana, como de los 80s, que nunca en mi vida yo pensaría que ahorita lo hubiera escuchado. Y sí, estoy escuchando de pronto en Mentiras, antes de que empiece la obra, ponen la canción y la gente enloquece y se vuelve súper contenta escuchando Pedro, Pedro, Pedro. Entonces, ese tipo de cosas que al final, pues, o sea, uno piensa que ya la música de X época ya como que murió y nunca más se vuelve a escuchar. Y no. Y no. Ahí tenemos, bueno, la nostalgia que está con todo aquí en México al menos. Tenemos cuántos grupos no están de regreso y cuántos covers y canciones no se vuelven a tocar. ¿Cómo empieza tu relación con el teatro? Pues de hecho fue por Mentiras. ¿Cómo llegas a Mentiras? Los dos tenemos esa pregunta. Pues una amiga que tocaba ahí me dijo, oye, pues necesito a alguien que me supla como suplente porque ya no voy a poder ir siempre. ¿Te gustaría? Y yo dije, bueno, pues nunca he hecho teatro musical, pero va, le entro. Yo lo que aprendí de la vida es que hay que entrarle. Si uno no se avienta y lo experimenta, pues no hay manera. Entonces me dijo, bueno, pues súper bien, entras la siguiente semana. Ok. ¿Y no hiciste audición ni nada? No, porque ya le surgía. ¿Ibas recomendada? Ibas recomendado. Entonces, eso es lo difícil del teatro musical, porque sobre todo obras que tienen como ya muchos años, pues ya teniendo éxito y que ya están en cartelera, no hay ensayos como tal, ¿no? Entonces, puede que haya ciertos ensayos, pero a mí no me tocó. Entonces, al final, como que la forma en la que uno se prepara es tal cual escuchando las grabaciones de la obra, la grabación así de la música, te lo aprendes y listo, entras directo al escenario. Wow, pero además ahí debe de ser, porque eres tú, pero también es otro grupo de músicos, son las actrices principalmente que además van a cantar y me imagino que requiere un cierto grado o mucha precisión. Sí, de hecho, la precisión y la coordinación es una de las cosas más importantes ahí. Todo está cronometrado, todo está perfectamente medido. El tiempo en el que dura la canción, el tiempo en el que cantan, el tiempo que hablan, todo. O sea, sí somos, en este caso somos 5 músicos. Está dirección principal, que es teclado 1, y dirección, que ese es un puesto que es demasiada responsabilidad porque estás al pendiente de los cantantes, actrices también, actores, estás al pendiente de los músicos, estás al pendiente de los cues, ¿no? En qué momento hay que poner como ya sea secuencias o lo que sea. Entonces es demasiada la responsabilidad. Es un puesto que a mí no me gustaría, por ejemplo, pero hay gente que sí. Yo no tengo problema, pero... pero yo no le entro. Sí, como que sí sé hasta dónde, ¿no? O sea, yo, porque me gusta vivir la vida y me gusta ir al teatro, siento que sería demasiada presión que en ese momento no la necesito. Más adelante, si tengo que, igual ahí me verán muriendo, pero ahí me verán. Entonces, bueno, está esa parte de dirección. Y los demás que somos los músicos que está en guitarra, contrabajo, batería y teclado 2, que hace como... teclado 2 lo que hace es todos los sonidos como de orquesta o de sintetizadores y cosas así, de otros sonidos que no sea piano como tal. Y todo eso está secuenciado. Entonces nosotros tenemos unos audifonitos que se llaman in-ears
Y a través de esos in-ears nosotros vamos escuchando todos los cues y todas las marcas y el metrónomo que te va así llevando tal cual todo, ¿no? En todas las canciones. Y entonces realmente es como muy estricto en ese sentido, o sea, sí está súper... La formación clásica te vino muy bien ahí. Sí, sí y no, porque ahora que lo dices, justo yo estaba buscando a una persona que entrara para también suplirme y me di cuenta que es complicada la música clásica, no todos pueden agarrarlo. Porque son como muchas cosas que hay que estar al pendiente, por ejemplo, ir cambiando de sonidos en el momento, haciendo como cosas que cuando tú estás dedicado a la música clásica estás 100% como ejecutante en el instrumento. Pero si tú tienes que picarle a hacer otra cosa y así como medio multitask, son cosas que no te enseñan en la escuela, obviamente, ¿no? Entonces, uno pensaría, pero pues si tú tocas un montón, ¿por qué no lo haces? Pues es que no eres tan multitask como pensaba. Exacto, tienes que estar pendiente no nada más de tu instrumento. Sí, porque un músico clásico tiene su piano, toca, solo se enfoca en el piano. Sí. Pero aquí en Mentiras tú tienes que estar pendiente del piano, pero de los otros instrumentos, quizás un poco del público y de otra serie de cuestiones que están sucediendo, ¿no? Sí, por ejemplo, en este caso la directora te va diciendo en los in-ears, aquí vamos a ir parando porque, no sé, algo pasó, ¿no? O aquí vamos a esperar a que la cantante bla bla. Entonces tú mientras se tardó más en cambiarse de vestuario, entonces hagan un poco más de tiempo. Entonces tú mientras estás tocando, pues al final hay alguien que te está hablando. Wow. Entonces, pues tú tienes que tener esta habilidad, ¿no? Como de poder hacer todas esas cosas. Y eso al final, o sea, siento que con la práctica pues lo vas agarrando, pero no es algo que te enseñan. Sí, no. No es algo que tienes así de, claro. Entonces, eso se da mucho en la música pop y en el teatro musical. En conciertos de música pop también es muy así, por ejemplo. Y entonces te van dando los cues y entra guitarra en 3, 4, así, ¿no? No sé, diferentes. Sí, ¿cómo le haces para escuchar, entenderlo, pero al mismo tiempo tú estás haciendo acá otra tocando cosa? Y estás viendo que se publica. Wow. Sí, y no que se te crucen los cables y ya dejaste de tocar o ya repetiste lo que te dijeron. Sí, no se te pueden cruzar los cables. Ya hablaste en voz alta. Wow. Sí, si tienes un micrófono y hablaste en voz alta, ahí sí, fatal. Sí, voy. ¿Te lo puedes repetir, por favor? Sí, porque ahí sí ya te escuchó todo el auditorio, tú así, ¿cómo? No lo escuché, ¿podría repetirlo? No se puede. Sí, eso no se puede. Sí, son cosas que uno va aprendiendo, pero bueno, eso me gusta, por ejemplo, que es algo que he aprendido en el teatro musical y también de tocar con bandas o grupos de música pop, que eso da muchísimo, un montón de experiencia. ¿Con quién has tocado? ¿Nos darías por ahí algún ejemplo? Hay una banda que me gusta mucho de folk que se llama Espumas y Terciopelo, que es una pareja súper linda y cantan así canciones súper de enamorados y son así, tal cual, Espuma y Terciopelo. Ellos como que, bueno, me jalaron y empezamos a tocar y ha sido como de los proyectos que más, me he divertido. Ahora estoy con una chica que se llama Mo Rivas, que está empezando con su proyecto y todo, y estamos viendo a ver si se abre una fecha. Ella va a tocar, de hecho, en Bajo Circuito el 26 de septiembre, que ahí vamos a estar tocando, y a ver si se abre una fecha por ahí en un auditorio muy grandote. Pues, ojalá que sí. ¿Y con quién más? He estado tocando con... Ay, ahora ya no me viene nada a la mente. Bueno, Mentiras, obviamente, ahí Vayan a ver. Mentiras. Prácticamente todas las semanas. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos seguir tu música? La música que tengo, que es ahora con Dauma, lo pueden seguir en plataformas, estamos así tal cual como Dauma Oficial. Yo tengo mi página que se llama Veronitai, que Nitai es mi segundo nombre, pero también me llamo Verónica, entonces Veronitai. Y pueden también ver los videoclips y todo esto en YouTube si quieren, la verdad están divertidos, véanlos. Ahí también como Dauma Oficial y creo que ya. Bueno, obviamente está todo lo demás, ¿no? TikTok, Instagram, Facebook. ¿Facebook todavía existe? Sí. Todavía existe, por ahí Sí, dicen sí que es de existe. señoras, pero sigue existiendo. O de memes. De memes.
O para Ahí le vender hacen cosas, así. vender cosas. O para vender cosas, Sí, el exacto. marketing está cañón ahí. Pero bueno, ya saben, en tu sitio, Veronitay, y ahí podemos encontrar toda la información. Sí. Vero, ha sido un gusto tenerte con nosotros y para terminar nos falta una dinámica. Ok, Tenemos una lista de palabras que te vamos a decir al aire. ok. Tú nos tienes que responder con otra palabra o una frase que Ok. sea relacionada. La primera que te venga a la mente. Ok, soy malísima, pero va. ¿Va? Disciplina. Es que la palabra que me viene a la mente es terror. Se vale, Bueno, se vale. está bien, está bien. Ya tenemos contexto de por qué. Estudio. Mucho. Música clásica. Amor. Vamos a darle amor. Jazz. Divertido. Piano. Piano. Mi vida. Y música. También. Muchas gracias, Vero. Pues ya nos quedamos con la vida en la música. La vida en la música. Conozcan más de la vida de Vero en la música en Veronitay y en sus redes sociales. Un gusto tenerte con nosotros, Vero. Ay, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Majo, ha sido un gusto. Igualmente, Doc. A mí me pueden encontrar en Instagram como Majo García G. Y no olviden darle like y suscribirse. ¿Y a usted, doctor? A mí me siguen o me encuentran como Carlos A. Mendiola o Carlos Andrés Mendiola en la red social de su preferencia prácticamente. TikTok, Instagram, Facebook, en mi sitio también, Carlos A. Mendiola, ya que estamos promocionando sitios. Desde luego sigan las redes de Blua, por favor, suscríbanse a este canal, coméntenos, compártanos, déjenos su like y nos vemos muy pronto en una nueva Blua Talk.